Mi nombre es Mateus. No me gusta hablar de mí en público, pero escribo esto como si fuera una carta íntima para alguien que confundió el sonido de mi silencio con indiferencia. Nací y crecí en São Bento do Sul, una pequeña ciudad en el interior de Santa Catarina, Brasil, donde todo el mundo conoce la historia de los demás. Viví la mayor parte de mi vida allí, casa de un solo piso, olor a pan saliendo de la panadería de la esquina, obrero de la construcción que aprendió a medir la madera a ojo. Me casé con Isabela a los 28 años. Ella era la luz que suavizaba la dureza de mis días. Mis amigos se reían diciendo que ella me ablandaba como mantequilla sobre pan caliente. La vida era simple, a veces apretada en los bolsillos, pero cómoda en el pecho. Todo empezó a cambiar en el otoño, en que el viento trajo, junto con las hojas, una sensación extraña. Mi esposa empezó a alejarse, a responder con monosílabos, a llegar tarde sin explicación. Al principio pensé en el trabajo, pensé en el estrés. Estaba equivocado. Vamos a los hechos. Yo soy Mateus, esposo de Isabela, hijo de doña Carmen y don Juan. Dos trabajadores que me enseñaron honestidad y silencio. Vivimos en una casa con un pequeño patio y un árbol de acerola que ella regaba como si regara nuestra vida. Hablé con los vecinos. Les conté con orgullo que me había casado con la persona más dulce del pueblo. La vida seguía. Nosotros, la panadería, los fines de semana en casa de sus padres y el bar con mis dos grandes amigos de la infancia, Gustavo y Leo. Gustavo es práctico, sarcástico, un hombre que nunca tuvo miedo de decir lo que piensa. Leo es sensible, músico frustrado, el mayor defensor de las emociones. Ellos serían mi bancada, las dos voces que me sostendrían en los peores momentos. Desde niño siempre me han llamado demasiado callado, demasiado sensible. Sufrí bromas de compañeros que me comparaban con afeminado, palabra que me hizo dar un paso atrás en las fiestas, que me hizo cerrar la puerta de mi habitación durante muchas noches. Esa timidez, con el tiempo, se transformó en una ansiedad disfrazada de calma. Cuando conocí a Isabela, me sorprendió el tamaño del amor y el valor que me dio, pero las heridas del pasado nunca cicatrizan por completo, solo se esconden bajo la piel. En el trabajo siempre fui respetado, pero me quedaba una sensación de vulnerabilidad cuando entraba en lugares nuevos. Cuando llegaron los primeros cambios en la relación, me sentía como un niño empujado al centro de la sala sin saber jugar. Isabela empezó a cerrarse, yo a buscar culpables dentro de mí mismo. Las preguntas íntimas, ¿qué hice mal?, se convertían en noches sin dormir. Gustavo y Leo fueron mis primeros confidentes. Gustavo, con su humor ácido, me decía que usara la fuerza, carajo, pero sabía que no era eso lo que necesitaba. Leo, con calma, me escuchaba hasta la madrugada, trayendo recuerdos de canciones y pequeñas terapias caseras. Mateus, habla con un profesional, no cargues eso solo. Ellos fueron mi ancla cuando la noche parecía demasiado larga. Su amistad, un pie en la razón, Gus, otro en la sensibilidad, Leo, me dio fuerzas para buscar respuestas. Mi familia fue un puerto. Mi madre, doña Carmen, lloraba a escondidas en la habitación, pero cuando yo la necesitaba, me cubría con un abrazo que hacía que las cosas dolieran menos. Mi padre, hombre de pocas palabras, me decía, «Crece, hijo, pero no dejes que nadie te pisotee». Isabela tenía una relación complicada con sus padres, distantes, orgullosos, y eso la dejaba vulnerable. Cuando le conté a mi madre que algo extraño ocurría, me pidió calma y sugirió que buscáramos un terapeuta. Fue así como empezamos a ir al consultorio de Clara, psicoterapeuta de la ciudad vecina. Clara fue más que una consejera profesional. Fue la primera persona ajena que me ayudó a mirar la situación sin las lentes de la culpa. Nos orientó a conversar con calma,
a poner límites. Sin embargo, por más que la terapia abría puertas, había algo extraño que no se explicaba con teorías psicológicas. Isabela, que tenía sensibilidad y orgullo, empezó a actuar como otra persona. Y esa sensación de extrañeza no venía solo del cambio en su comportamiento, venía de miradas, susurros y de la presencia de alguien a quien yo no podría, a simple vista, ver como culpable. Pasamos a una nueva fase. Isabela consiguió un empleo administrativo en una empresa de turismo en la ciudad vecina. Ella siempre fue inquieta, inteligente y estaba feliz con el nuevo desafío. Yo me sentía orgulloso de ella, pero fue ahí donde el conflicto entró por la puerta de atrás. En la oficina surgió una figura que brilló como neón en un pasillo oscuro. Lorena, joven, rubia, alta, sonrisa fácil y un encanto calculado que atrapaba miradas. Difícil no llamarla hermosa, pero detrás de la belleza venía una arrogancia filosa que cortaba a los demás como cuchillo. Lorena se acercó a Isabela con una amabilidad excesiva, trayendo invitaciones a almuerzos, elogios a su competencia, pequeños obsequios. Al principio lo vi normal. Era bueno que hiciera amistades en el trabajo. Sin embargo, en poco tiempo, pequeñas señales indicaron que había más que simple amistad, mensajes borrados del celular que Isabela dejaba caer cuando yo entraba en la sala. Salidas supuestamente para capacitaciones que terminaban en cenas íntimas. Traté de hablar. Ella lo negaba con la voz de quien miente y cree en su propia mentira. Lorena, por su parte, mantenía una imagen inmaculada en la empresa, con un novio ausente y un aura de conquista sin esfuerzo. La arrogancia de Lorena hacía imposible derrotarla por métodos comunes. Cuando intenté hablar con colegas, sentí una resistencia velada, como si Lorena tuviera ojos en todas partes, como si su sonrisa fuera una máscara que hacía dudar de mi palabra. Yo buscaba trabajo con empeño. La construcción era inestable, quise reinventarme. Cuando conseguí un trabajo en una obra en la ciudad grande, pensé que la distancia podría calmar las cosas. Pero el problema venía de adentro. Isabela, en lugar de sentirse amenazada por la distancia, se enredaba más. La traición, cuando ocurrió, no fue solo física. Fue una sucesión de pequeñas traiciones, miradas que no veía, secretos que descubría por acaso y mentiras que transformaban nuestro hogar en territorio extranjero. Hubo un momento en que encontré en el sofá de nuestro cuarto una nota firmada con iniciales que no eran mías. Me sentí traicionado y pequeño. Traté de hablar, llorar, suplicar. Ella me escuchó con ojos vacíos, como si una vieja película se repitiera y yo no aprendiera de qué se trataba. La antagonista, Lorena, empezó a ejercer un extraño poder sobre la rutina. Elogios públicos a Isabela, pequeños favores que creaban deudas psicológicas. En fiestas se acercaba con esa sonrisa y decía palabras que sonaban a encantamientos. En silencio, enfrenté la cruel sensación. Alguien realmente había hechizado a la mujer que amaba. O así mi mente comenzó a narrar el hecho. El episodio que rompió mi paciencia de hombre callado fue cuando, una tarde de sábado, Isabela se fue sin decir a dónde y regresó de madrugada, oliendo a perfume que no conocía. Pregunté y dijo que había sido una reunión con clientes. A la mañana siguiente encontré en su bolso un pequeño amuleto, una piedrita en una cadena que yo no reconocía. Esa misma semana descubrí que Lorena había ofrecido a Isabela un tratamiento. Palabras dulces disfrazadas de intenciones oscuras. Cuando la confronté, Isabela se enfureció y me llamó paranoico. Empecé a creer en todas las posibilidades: celos, seducción, lavado emocional de cerebro. Empecé a escuchar historias de vecinos y amigas, susurros sobre una tal doña Herminia, una mujer mayor, casi escondida en una calle de piedras, que hacía rezos y rituales.
En el interior de nuestro pueblo, lo sobrenatural camina de la mano con lo cotidiano. Hay quienes confían ciegamente en rezos, quienes temen y quienes usan la fe como estrategia. Mi suegra, desesperada conmigo, sugirió que acabáramos con esa influencia. Fue Leo, mi amigo músico, quien sugirió cautelosamente: quizás las personas están yendo por caminos donde la razón no alcanza. Busca a alguien que entienda otros modos. A pesar de mi incredulidad, acepté. La necesidad puede doblar hasta las certezas más firmes. Cuando nos presentaron a la bruja, no era la figura grotesca de las películas. Doña Herminia era una mujer de 70 y pocos años, postura firme, cabellos blancos trenzados, una cocina que olía a hierbas secas, tabaco, cera de vela y café fuerte. Su casa era como un relicario: telas arrugadas, amuletos colgando, fotos antiguas. Había un ojo esculpido en madera y olor a tierra húmeda. No era teatral al hablar, era directa y mesurada. Observó a Isabela con curiosidad. Hizo preguntas que parecían mapear el alma, no solo relatar hechos. Lo que me inquietaba era la sinceridad que salía de esa mujer y el silencio en que me invitaba a entrar. Doña Herminia explicó que antes de hacer cualquier trabajo era necesario entender las raíces del problema. Pidió tiempo, largas conversaciones y algunos objetos simbólicos: una foto de los dos, un poco del cabello de Isabela, un mechón que insistió en cortar de forma simbólica, un vaso de agua que me indicó beber y que sería cargado con intención. Algunos objetos, sin embargo, dijo que quedaban en secreto. Nombró objetos que no revelaría, afirmando que ciertas palabras e ingredientes serían reservados para proteger el proceso y a quienes participaban. Yo acepté, en parte porque la idea de exponer y detallar rituales me parecía peligrosa, en parte porque había superstición y una ética propia allí. No quería que las técnicas se usaran para hacer el mal. Doña Herminia también pidió un desafío: que consiguiera algo que perteneciera a Lorena, algo personal, no para usarlo ofensivamente, sino para devolver la energía que lastimó. Ese objeto, dijo, era crucial para que la red perdiera un hilo. Era arriesgado, porque significaba invadir la vida de otra persona, robar un pedazo de su aura, aunque fuera simbólicamente. Luché con la ética de ese pedido. Buscar el objeto de la antagonista me hacía cuestionar mi propia honra. Por supuesto, ella dejó claro que el ritual tenía consecuencias y que nada ahí garantizaba control absoluto, que la brujería no lo solucionaba todo como por arte de magia. La ética, la duda y la culpa me acompañaron como sombras. La noche del ritual, la casa de doña Herminia estaba más densa: velas encendidas, un pequeño tambor, aromas de lavanda y canela. Pero no era una lista de ingredientes que pudiera replicarse. Había sonidos: el croar distante de un sapo, el soplo del viento en la chimenea, un idioma de palabras que no entendí, susurros que parecían repetir peticiones. Ella lo dirigía todo. No diré palabras fáciles para que no se repitan en cualquier boca. Lo que digo, lo guardo. Isabela lloró. Sentí vergüenza de mi cansancio y de cómo le había robado la narrativa de sus días. Mis amigos, Gustavo y Leo, me acompañaron en silencio, testigos de que no estaba solo en la búsqueda de una cura. En los primeros días tras el ritual, las cosas cambiaron como si hubieran corrido una cortina. Isabela fue menos receptiva con Lorena. El empleo de mi esposa empezó a mostrar irregularidades. Mensajes antes secretos ahora aparecían en conversaciones públicas, pequeños tropiezos que revelaban la manipulación de Lorena. No hubo milagros. Hubo noches en que Isabela me miraba confundida, como si hubiera perdido recuerdos. En otras, vi la máscara de Lorena tambalear, su gracia volverse esfuerzo. Pero la brujería no vino sin efectos colaterales. Lorena, al notar que algo había cambiado,
Planeó una humillación final. Esparció rumores en las redes sociales de la empresa, mentiras sobre Isabela, un archivo falso que la involucraba en irregularidades. En un almuerzo de confraternización lanzó acusaciones que dejaron a Isabela en llanto. Lo que comenzó como manipulación amorosa se convirtió en una campaña de destrucción social. Aquí se reveló la verdadera cara del antagonista. No soportaba perder el poder que ejercía sobre los demás. La ruina de Lorena llegó poco a poco. La evidencia fue recabada por amigos atentos de Isabela y por pequeñas incoherencias en los mensajes de la propia Lorena. Un video de una reunión, una grabación involuntaria y una manta de contradicciones que se deshilachó en público. La empresa, al analizar los hechos, consideró las pruebas y despidió a Lorena. Intentó retomar el control, pero la credibilidad frágil y las muchas voces que se unieron contra ella hicieron que su imagen se derrumbara. Perdió amigos, posición y estatus. La humillación fue pública. La exposición de sus verdaderas intenciones la llevó al despido y ostracismo local. El daño, sin embargo, dejó marcas profundas. Isabela me había traicionado. No era solo culpable de una falta momentánea, se había alejado de nuestras promesas. Confrontarla fue doloroso. Pude haber elegido la venganza, pero algo en mi experiencia de niño herido me decía que no repitiera el ciclo. Busqué de nuevo la terapia. Hablamos durante meses, con Clara alternando técnica y compasión. Descubrí que Isabela había sido, en muchos momentos, manipulada emocionalmente. Lorena explotó inseguridades, dejándola sedienta de aprobación. No era una justificación, pero sí una explicación. Al final, Isabela se acercó a mí con sinceridad. Contó lo que sentía, lloró por las decisiones tomadas y pidió perdón. La verdadera prueba de superación vino no como un gesto grandioso, sino como pequeños actos. Isabela dejó de trabajar en la misma empresa. Fuimos a terapia de pareja. Ella soltó contactos que alimentaban sus miedos. Yo, por mi parte, sentí que perdonar no era olvidar. Perdonar fue reescribir nuestra historia con el valor de admitir dolores, con el trabajo diario de reconstruir la confianza. Y no fue fácil. Hubo recaídas, celos, noches largas de espera. Pero poco a poco, con respeto, honestidad y la presencia restablecida de nuestros amigos y familia, nuestra vida fue reorganizándose. La vida de Lorena, por otro lado, fue una advertencia. Ella, que buscó poder a través de la manipulación, enfrentó consecuencias reales: despido, aislamiento y acusaciones de acoso laboral. Al encontrar los registros que desenmascaraban sus artimañas, la verdad salió a la luz. En el fondo, lo que movía a Lorena era una herida, un deseo de control que la volvió cruel. Y eso, de cierta manera, humaniza al antagonista. Nadie es villano absoluto sin una historia de dolor. Aún así, se hizo justicia. Ella perdió lo que más valoraba: la admiración ajena. Hoy, algunos años después, escribo sentado en la terraza, el árbol de acerola creciendo como si no quisiera perturbar el tiempo. Isabela y yo reconstruimos nuestra vida con paciencia de artesano. Ahora nos cuidamos más en lo que decimos, en lo que callamos. Existe un nuevo respeto, nacido del entendimiento de que nos necesitamos para seguir enteros. No veo la brujería como una receta. La veo como una intervención simbólica que nos obligó a enfrentar aquello que no queríamos mirar. ¿Usé un camino cuestionable? Tal vez. Pero la necesidad de una luz al final del túnel a veces empuja a las personas a lugares donde la pura razón no llega. Al final, entendí que la verdadera magia estaba en nosotros: el coraje de admitir el error, la honestidad de pedir perdón y la integridad de trabajar en la reconstrucción. El perdón de Isabela fue un acto valiente. Mi perdón fue un acto de humildad. Y juntos crecimos. Aprendí a escuchar mis miedos sin dejar que me dominaran. Ella aprendió a mirar sus deseos sin dejarse manipular por otros.
Y Lorena buscó refugio lejos de la ciudad, y escucho que, en silencio, intenta reparar lo que rompió. La brujería entró como un elemento que afrontó el misterio, no lo solucionó todo y no fue un auto de fe. Fue un punto de quiebre que nos obligó a enfrentar lo oculto. Hoy reconozco los límites éticos de lo que hicimos, la necesidad de no prolongar heridas. La lección es simple: el camino del odio rara vez trae paz, y el camino del perdón, aunque arduo, cura. Si leíste hasta aquí, te agradezco. Esto es una confesión y una invitación. Comenta, comparte tu opinión o cuenta una experiencia parecida. No digo que mi camino sea la verdad para todos, solo que en mi dolor encontré formas de reconstruir mi vida. Y si alguna palabra aquí resonó, que sea que es posible salir de la oscuridad, incluso cuando parece que hicieron pactos en tu contra. La verdadera superación no es dominar a otros, es rescatarse a uno mismo. Observación final sobre lo que viví: la casa de la bruja, los olores, las palabras indescifrables y algunos ingredientes sí quedaron en secreto. Por ética y por respeto a técnicas que no deben banalizarse. No ofrezco fórmulas ni instrucciones. Describo una experiencia humana, una narrativa de dolor, manipulación y, finalmente, redención. Si esta historia te tocó, deja tu mensaje. Quizás al compartir podamos nombrar lo que nos asombra y juntos encontrar la luz. Mi nombre es Marina y nací en la encantadora ciudad de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. Anidada en las montañas de la Serra dos Órgãos, esa ciudad imperial con sus calles de adoquines y arquitectura colonial parecía el escenario perfecto para romances de cuentos de hadas. Fui criada creyendo en historias de amor, en el poder de la devoción y en la belleza de construir una vida junto a alguien especial. Poco sabía yo que mi corazón romántico me llevaría por un camino tan oscuro antes de reencontrar la luz. Siempre fui esa niña que escribía cartas de amor, que creía en las almas gemelas, que miraba la puesta de sol desde la ventana de su cuarto, soñando con el día de su boda. Mis padres, Juan y María, tenían una pequeña florería en el centro histórico de Petrópolis, y desde pequeña los ayudaba a armar ramos para bodas, bautizos y celebraciones. La dulce fragancia de rosas y jazmines se volvió la banda sonora de mi infancia, alimentando mis sueños de un romance perfecto. A los 19, conocí a Carlos durante un curso de literatura en la universidad local. Él estudiaba para ser profesor y yo cursaba trabajo social. Carlos tenía ojos amables, manos callosas de trabajar en obras para pagar los estudios y una sonrisa que me hacía temblar las piernas. Pasábamos horas conversando sobre nuestros sueños. Él quería transformar la educación en comunidades pequeñas y yo soñaba con ayudar a familias vulnerables. Éramos dos soñadores, ambos creyendo en el poder del amor para cambiar el mundo. Nuestro romance parecía sacado de una película. Carlos dejaba notas escritas a mano en mis libros. Me sorprendía con flores silvestres que recogía en el camino a clase y pasábamos tardes enteras en los jardines del Museo Imperial planeando nuestro futuro juntos. Nos casamos cuando yo tenía 21 años, en una ceremonia sencilla en la iglesia de Santa Teresa, rodeados de rosas blancas de la tienda de mis padres y del amor incondicional de nuestras familias. Durante 4 años maravillosos construimos nuestra vida juntos. Carlos consiguió trabajo en una escuela rural y yo trabajaba en el Centro Municipal de Asistencia Social. Vivíamos en una casita en la Rua do Imperador, con un jardín donde yo plantaba hierbas y vegetales, honrando el legado de mi abuela. Nuestra rutina era simple pero plena.
Desayunos juntos, trabajo, caminatas al atardecer y noches planeando la familia que tanto anhelábamos. Pero la vida, como aprendí de forma dolorosa, no siempre respeta nuestros sueños. Un martes lluvioso de abril, Carlos volvía de la escuela cuando un camión perdió el control en la carretera mojada. El impacto fue instantáneo. A los 25 yo era viuda y mi mundo se derrumbó como un castillo de naipes en un huracán. Los meses siguientes fueron un borrón de luto y vacío. Mis padres fueron mi pilar, al igual que mis dos mejores amigas de la infancia. Beatriz, una enfermera de gran corazón que nunca se alejó de mi lado durante las noches más oscuras. Y Luciana, profesora cuya sabiduría práctica fue fundamental para organizar la burocracia que trae la muerte. La doctora Helena, la psicóloga que empecé a consultar, me ayudó a entender que el duelo no es lineal y que sanar no significa olvidar a Carlos, sino aprender a llevar su amor de otra manera. Fue Beatriz quien sugirió que regresara a la iglesia. Marina, sé que la fe parece lejana ahora, pero tal vez participar de una comunidad nuevamente te ayude, me dijo durante una caminata en el parque Quitandilla. Al principio me resistí. ¿Cómo mirar a Dios después de que me quitó el amor de mi vida? Pero la soledad me consumía y decidí intentarlo. Así fue como conocí al pastor Renato en la Iglesia Bautista Nueva Vida. Tenía 42 años, recién llegado de São Paulo para liderar la congregación en Petrópolis. Alto, con cabello gris en las sienes y una voz profunda y reconfortante, Renato parecía comprender mi dolor de una forma única. Dios tiene planes especiales para quienes ya han sufrido mucho, decía al final de los cultos, tomando mis manos con una ternura que poco a poco curó mi corazón herido. Renato empezó a visitarme regularmente, trayendo pan fresco y palabras de consuelo. Leíamos salmos juntos en mi jardín y poco a poco sentí la vida regresar a mi cuerpo. Él hablaba de sus propias pérdidas. Su primera esposa había muerto de cáncer 10 años antes y él sabía el peso de la viudez precoz. Dios nos unió para que nos sanásemos uno al otro, decía, y yo comencé a creer en esas palabras. Después de 8 meses de amistad y orientación espiritual, Renato declaró sus sentimientos por mí. Marina, sé que puede parecer apresurado, pero creo que Dios nos llama a ser más que amigos. Trajiste la luz de vuelta a mi vida y quiero ser el hombre que te haga sonreír otra vez. Me lo pidió un domingo por la noche, después de predicar sobre segundas oportunidades y redención divina. Nuestro noviazgo fue intenso y apasionado. Renato me colmaba de atención, regalos y promesas de felicidad eterna. Hablaba de construir una familia juntos, de cómo yo sería la esposa perfecta de pastor, de cómo nuestra unión era bendecida por el mismo Dios. Los miembros de la iglesia celebraban nuestro romance, diciendo que éramos ejemplo de cómo Dios restaura lo que se ha perdido. Nos casamos 6 meses después, en diciembre, en una ceremonia que parecía salida de mis sueños de adolescente. La iglesia decorada con lirios blancos y mosquitiños. Mi vestido era sencillo pero elegante, y Renato lloró al verme entrar. Mis padres estaban felices de volver a verme sonreír. Mis amigas celebraban lo que parecía el inicio de un nuevo capítulo bendecido. Los primeros meses de matrimonio parecían un sueño. Renato era atento, romántico, apasionado. Vivíamos en la casa pastoral junto a la iglesia, una acogedora casa de 2 pisos con jardín donde planeé plantar las hierbas que tanto amaba. Me traía café a la cama, dejaba notas de amor en mi Biblia y, por la noche, me abrazaba como si yo fuera lo más valioso del mundo. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Comenzó con pequeños comentarios. Marina, creo que ese vestido está un poco apretado.
Recuerda que ahora eres esposa de pastor. Oh, ¿no crees que pasas demasiado tiempo con Beatriz y Luciana? Una mujer casada debe priorizar el hogar. Pensé que era solo preocupación por las apariencias, por su reputación en la comunidad. Las restricciones empezaron de forma sutil. Renato sugirió que dejara el trabajo en el centro de asistencia social. La esposa del pastor debe dedicarse plenamente al ministerio de la iglesia, argumentó. Me resistí al principio, pero él era tan insistente, tan convincente en sus argumentos sobre la sumisión bíblica y mi papel como ayudante, que terminé cediendo. Es solo temporal, me decía a mí misma, hasta que nos estabilicemos. Luego vino el aislamiento de las amigas. Renato creaba conflictos cada vez que Beatriz o Luciana me visitaban. Las acusaba de ser malas influencias, de llenarme la cabeza de ideas mundanas. Poco a poco, dejé de invitarlas y ellas comenzaron a alejarse, sin entender el cambio en mi comportamiento. El control sobre mis actividades en la iglesia fue el siguiente paso. Ironías del destino. El hombre que fue mi guía espiritual empezó a restringir mi participación en los cultos. Pareces cansada últimamente, mi amor. Mejor descansa durante los cultos. Yo me encargo de la congregación. Lo que comenzó como preocupación se volvió prisión, donde apenas podía participar en el lugar que nos unió. 6 meses después del matrimonio, estaba completamente aislada. No podía trabajar, apenas veía a mis amigas y casi no participaba en la vida de la iglesia. Cuando preguntaban por mí, Renato decía que tenía problemas de salud, que necesitaba reposo y oración. Lo peor es que no era mentira del todo. El estrés y el aislamiento realmente me estaban enfermando. Desarrollé insomnio, adelgacé y vivía ansiosa. Mis padres comenzaron a preocuparse. En los almuerzos del domingo notaban mi silencio, mi rostro más delgado, la forma en que miraba a Renato buscando su aprobación para hablar. «Hija, ¿está todo bien?», preguntaba mi madre, pero bajo la mirada vigilante de Renato forzaba una sonrisa y decía que todo estaba maravilloso. La situación llegó al límite un martes por la noche de julio. Me sentía especialmente atrapada y decidí caminar por el centro, algo que no hacía sola desde hacía meses. Solo quería respirar, sentir el aire fresco de la sierra en el rostro, recordar quién era antes de ser la esposa del pastor. Sentada en un banco de la Plaza Santos Dumont, observando el movimiento, sentí una mano en mi hombro. Era Renato, con una expresión de furia y decepción que me congeló la sangre. «¿Qué haces aquí, Marina? Te busqué por todos lados. La gente está preocupada». Su voz estaba controlada, pero sentí la rabia ardiendo detrás. «Solo necesitaba aire», tartamudeé. No pensé, «Ese es precisamente el problema», me interrumpió. «No piensas en mí, en nuestro matrimonio, en lo que la gente dirá al ver a la esposa del pastor por la ciudad como una perdida». El camino de regreso fue silencioso y tenso. Al llegar a casa, Renato cerró la puerta con llave y me miró con una expresión que nunca había visto. «Marina, creo que necesitas tiempo para reflexionar sobre tus prioridades, sobre lo que significa ser una esposa piadosa». Esa noche no durmió en nuestra cama. Escuché ruidos de él en el sótano, moviendo cosas, el sonido de herramientas resonando por la casa. Cuando le pregunté qué hacía, solo dijo que estaba organizando el depósito. Los ruidos continuaron durante varios días, siempre de noche, mientras yo me preguntaba qué requería tanto trabajo en ese sótano. 2 semanas después, un sábado por la mañana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Renato había ido a una reunión pastoral en una ciudad vecina y solo regresaría por la noche. Era mi oportunidad de escapar,
aunque fuera por unas horas, para buscar ayuda, encontrar a alguien que entendiera lo que me estaba pasando. Llamé a un taxi y fui a la casa de Beatriz. Cuando abrió la puerta y vio mi estado, demacrada, pálida, ojeras profundas, me jaló inmediatamente adentro. «Marina, por Dios, ¿qué te está pasando?» Por primera vez en meses conté la verdad. Hablé del aislamiento, del control, de cuánto me sentía prisionera. Beatriz escuchó horrorizada y sugirió inmediatamente llamar a mis padres, que debía quedarme con ella esa noche y no regresar jamás a casa. Pero tenía miedo. Renato era respetado, un hombre de Dios. ¿Quién creería que un pastor pudiera encarcelar a su esposa? «Debo volver», dije a pesar de las protestas de Beatriz. «Quizás estoy exagerando. Tal vez, si soy una mejor esposa». «Marina, escucha lo que dices». Beatriz tomó mis manos. «Tú no eres el problema. Lo que describes no es amor, es control, es abuso». Pero el miedo era más fuerte que la razón. Volví a casa antes de que Renato llegara, esperando que no notara mi ausencia. Me equivoqué. Cuando él llegó esa noche, sus ojos recorrieron la casa como un depredador que nota territorio invadido. «¿Dónde estuviste hoy, Marina?» Su voz, peligrosamente tranquila. «Estuve aquí todo el día», mentí. Pero mi voz temblorosa me delató. Se acercó despacio y por primera vez sentí miedo físico de mi esposo. «No me mientas. Doña Santos, de la casa al lado, dijo que te vio saliendo en taxi esta mañana». Mi corazón latía tan fuerte que parecía rasgar mi pecho. «Solo fui a comprar unas cosas a la farmacia. No me sentía bien». Renato sonrió, pero era una sonrisa fría y calculadora que me hizo estremecer. «Entiendo. Bueno, ya que no te sientes bien, creo que es hora de que tengas el descanso que tanto necesitas». Me tomó del brazo con una fuerza que dejó marcas y me arrastró al sótano. «Renato, ¿qué haces? ¡Suéltame!» Grité, pero solo apretó todavía más. Cuando abrió la puerta del sótano y encendió la luz, vi el horror que había construido durante aquellas noches de ruidos. En la esquina, una celda. No era una habitación ni un depósito. Era una celda de barrotes, con un pequeño colchón, un balde, una botella de agua. «Bienvenida a tu nuevo hogar, mi amor», dijo, empujándome y cerrando el candado. «Aquí tendrás todo el tiempo de descanso y reflexión que necesitas». No puedo describir el terror que me consumió en ese momento. La incredulidad, el shock de saber que el hombre que prometió amarme y protegerme era capaz de algo tan monstruoso. Grité hasta dejarme la garganta en carne viva. Sacudí los barrotes hasta sangrar las manos, pero el sótano estaba aislado acústica y físicamente. Pasaron días, ¿o serían semanas? En la oscuridad del sótano, con solo una pequeña ventana cerca del techo para indicar si era de día o de noche, el tiempo perdió todo sentido. Renato venía 2 veces al día a traer comida y agua, siempre con la misma sonrisa fría y palabras sobre cómo aquello era por mi bien, sobre la necesidad de aprender a ser una esposa obediente. Decía a la congregación que yo atravesaba una depresión grave y necesitaba total aislamiento para recuperarme. La gente mandaba flores y tarjetas que él me mostraba en tono de burla. «Mira cuánto se preocupan por ti. Si supieran que eres solo una esposa rebelde que necesita corrección». No sé cuánto tiempo estuve en esa celda. Mi cuerpo se debilitó, mi mente empezó a fragmentarse. Recé, lloré, grité en silencio para no darle el placer de escuchar mi desesperación. Por la noche, escuchaba a Renato arriba, llevando una vida normal, preparando sermones sobre amor y compasión, mientras mantenía a su esposa encerrada como a un animal. La oportunidad de escapar llegó un jueves lluvioso. Renato fue a un congreso pastoral en Río y estaría fuera por 2 días. Pero en su arrogancia, olvidó revisar el candado después de traerme el desayuno. Cuando empujé la puerta, se abrió.
Mis piernas apenas me sostenían, tanto tiempo sin movimiento, pero la adrenalina me dio fuerzas. Subí las escaleras del sótano como un fantasma que regresa del más allá y, al llegar al piso superior, la luz del sol fue un milagro en la piel. Sabía que no podía ir a la casa de mis padres. Sería el primer lugar donde Renato buscaría. Ni a las amigas, por la misma razón. En la desesperación y confusión, solo empecé a caminar, sin rumbo, deseando solo alejarme lo más posible de ese lugar de horrores. Caminé durante horas por calles desconocidas, pies sangrando en los zapatos apretados por la hinchazón. La lluvia de la tarde empapó mi ropa, pero seguí caminando, como si la distancia pudiera borrar la pesadilla vivida. Cuando el sol comenzó a ponerse, me encontré en un barrio donde nunca había estado. Había una casa sencilla, fachada blanca, de donde se oía el sonido de tambores y cantos. Sin pensar, me acerqué y toqué la puerta. Me abrió una mujer negra de unos 60 años. Vestía un vestido blanco y tenía ojos bondadosos que parecían ver mi alma. Al ver mi estado, sucia, flaca, ojos asustados, no hizo preguntas. Solo abrió los brazos y dijo: «Entra, hija, aquí estás segura». «Me llamo Doña Neves», dijo, guiándome a una silla en la sala decorada con imágenes de santos y orixás. «Y acabas de llegar a un terreiro de Umbanda. Los espíritus te trajeron aquí». Ya había oído hablar de la Umbanda, pero nunca había tenido contacto directo. Fui criada en el evangelicalismo, temiendo esas prácticas, pero allí, rodeada del acogimiento y la seguridad de ese lugar, el miedo era lo último que sentía. Doña Neves me trajo agua, comida y ropa limpia. Mientras comía la primera comida decente en semanas, se sentó a mi lado y dijo: «No necesitas contarme aún lo que pasó, pero debes saber que ahora estás bajo la protección de los orixás. Nadie te hará daño aquí». Esa noche dormí sin miedo por primera vez en meses. Doña Neves preparó un cuartito para mí, sábanas limpias y olor a lavanda. «Mañana hablamos», dijo. «Hoy solo descansa». En los días siguientes, a medida que mi cuerpo se recuperaba, le conté mi historia a Doña Neves. Ella escuchó sin juzgar, asintiendo como si ya hubiera escuchado relatos parecidos. «Abuso disfrazado de amor», murmuró. «Los espíritus te trajeron porque sabían que necesitas más que refugio físico. Necesitas protección espiritual». Doña Neves me explicó la Umbanda con una paciencia y respeto que nunca experimenté al hablar de religión. Habló de los orixás como fuerzas de la naturaleza y del amor, del poder del trabajo espiritual para proteger y sanar, del derecho de todos a la dignidad y la libertad, cualquiera sea la creencia. «Tu esposo usó la religión para controlarte», explicó, «pero la verdadera espiritualidad es liberación, es amor, es respeto por la chispa divina en cada uno. Lo que él hizo es una abominación a los ojos de cualquier Dios verdadero». Mientras recuperaba fuerzas, Doña Neves sugirió que hiciéramos un trabajo espiritual para mi protección y libertad. «No hablo de venganza», aclaró. «Hablo de justicia, de asegurarte que realmente estás libre y que él nunca te haga daño, ni a ti ni a otra mujer, de nuevo». La preparación del trabajo llevó varios días. Doña Neves explicó cada etapa, cada elemento, cada oración. Trabajamos con velas blancas y azules para protección, con hierbas como ruda y romero para limpieza, rezos para Yemanjá en busca de curación emocional y para Ogún por justicia y protección. El ritual se hizo un viernes de luna llena. En el terreiro, rodeada por miembros de la comunidad que me acogieron como familia, sentí una fuerza espiritual que nunca antes había sentido. Doña Neves condujo las oraciones mientras los tambores sonaban y sentí como si cadenas invisibles por fin se rompieran. «Los espíritus están trabajando», susurró Doña Neves durante la ceremonia. «La justicia vendrá en la forma y el tiempo del universo».
Ahora, tu papel es sanar, reconstruir tu vida y confiar en que estás protegida. Me quedé en el terreiro durante 3 semanas, participando en el día a día de la comunidad, aprendiendo sobre la religión y, sobre todo, redescubriendo quién era más allá de esposa de alguien. Las mujeres de allí compartían historias de superación, fuerza y de cómo la espiritualidad las ayudó a enfrentar sus batallas. En la 4ª semana allí, doña Neves me despertó temprano con una expresión seria. Marina, necesito contarte algo. Hubo un incendio anoche. Mi corazón se detuvo. ¿Un incendio? Tu casa, la casa pastoral, se quemó por completo durante la noche. La noticia me golpeó como un rayo. ¿Y Renato? Doña Neves tomó mis manos. Estaba allí dentro. Los bomberos encontraron el cuerpo en el sótano, aparentemente intentando rescatar documentos. No sobrevivió. No sé qué sentí en ese momento. Alivio, culpa, tristeza. Una mezcla tan compleja de emociones que solo pude guardar silencio, procesando que era viuda de nuevo, pero esta vez libre. La investigación concluyó que fue un accidente eléctrico, cableado antiguo, sobrecarga en el sótano. Nadie sospechó nada más allá de una tragedia. La congregación lamentó la pérdida del pastor y yo, según la versión oficial, estaba con familiares en otra ciudad, cuidando mi salud. En los meses siguientes fui reconstruyendo mi vida. Lentamente, mis padres me recibieron de vuelta con lágrimas de alivio y alegría. Beatriz y Luciana, al conocer la verdad de lo que viví, se convirtieron en pilares aún más fuertes. La doctora Elena me ayudó a procesar el trauma y la culpa, mostrándome que ser víctima nunca es culpa de la víctima. Regresé a trabajar en el Centro de Asistencia Social, ahora con una comprensión más profunda de la violencia doméstica y el abuso. Mi experiencia, por más dolorosa, me dio una empatía única para ayudar a mujeres en situaciones semejantes. Me hice voluntaria en un albergue para mujeres víctimas, y muchas encontraron en mi historia fuerza para perseguir su libertad. 2 años después de la muerte de Renato, un encuentro inesperado me puso a prueba en el aprendizaje sobre el perdón y la sanación. En el supermercado encontré al pastor Marcos, sucesor de Renato en Nueva Vida. Era uno de los amigos más cercanos de él y nunca cuestionó la versión oficial de los hechos. ¡Marina!, llamó forzando una sonrisa. ¡Qué gusto verte! ¿Cómo estás? Estoy bien, pastor Marcos. Gracias. Parecía incómodo, como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Por fin, murmuró. Marina, he estado pensando mucho últimamente. Sobre Renato, sobre ti, sobre algunas cosas que en su momento no tenían sentido. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo así? Encontré unas cosas limpiando su despacho. Cartas, anotaciones. Creo que Renato estaba enfermo, Marina. Mucho más enfermo de lo que imaginábamos. El pastor Marcos me contó que halló documentos mostrando el historial de comportamiento controlador de Renato con la primera esposa, informes médicos de tratamientos psicológicos interrumpidos y hasta planos arquitectónicos para adaptaciones de seguridad en la casa que ahora tenían un sentido siniestro. Quiero pedirte disculpas, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Todos te fallamos. Te veíamos más delgada, triste, aislada, y creímos sus mentiras sobre tu salud. Debimos haber hecho algo. Por primera vez, desde el principio de la pesadilla, sentí que alguien de esa comunidad reconocía lo que soporté. No era justicia completa, pero era reconocimiento. Y eso ayudó a sanar una parte de mi corazón que ni sabía que estaba herida. Hoy, 5 años después, vivo sola en un pequeño departamento en el centro de Petrópolis, rodeada de plantas y libros, viviendo una vida que realmente es mía.
Visito a Doña Neves y al Terreiro con frecuencia, no solo por gratitud, sino porque allí encontré una espiritualidad basada en respeto, amor y pertenencia real. Aprendí que perdonar no es olvidar ni justificar lo imperdonable. Es liberarse de la prisión del odio y el resentimiento. Perdoné a Renato no porque lo mereciera, sino porque yo merecía paz. Entendí que él también era prisionero de sus propios demonios, de sus propios traumas y enfermedades. El trabajo espiritual con Doña Neves no mató a Renato. Sus propias elecciones, su obsesión por el control y al final el destino lo hicieron. Pero creo que el universo tiene su manera de equilibrar las cosas, y a veces la justicia llega de formas que no podemos prever ni controlar. Mi historia es un recordatorio de que el amor nunca debe encarcelar, que la fe nunca debe ser usada como arma de control, y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Si estás leyendo esto y pasas por algo parecido, debes saber que no estás sola, que la libertad es posible y que mereces una vida de dignidad, respeto y amor verdadero. A veces, la salvación viene de los lugares más inesperados y la sanación comienza cuando tenemos el coraje de aceptar ayuda, sea de la forma en que se presente.